Gozoso estoy de este tiempo que hemos tenido de adorar al Señor juntos. Qué privilegio, hermanos. Dile al que tienes al lado, qué Dios tenemos. Así, no, con ese ímpetu, no, por favor, que me vais a tirar aquí de espaldas. Dile, qué Dios más grande tenemos. Amén. Aleluya. Padre, nos ponemos en sintonía con tu Espíritu ahora, Señor, y yo te pido que bendigas, Señor, este tiempo, que tu Espíritu Santo lleves a cabo tu ministerio, el ministerio de revelarnos a Cristo a través de la palabra, Señor. Yo me pongo en tus manos y te pido, Señor, la unción de tu Espíritu Santo para poder transmitir esto, trazar bien tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Amén. Está Paquita por aquí, esta mosca que me ataca, ¿no? Muy bien, pues estaba yo esta semanita, entrando ya al mensaje, en uno de mis tiempos con Dios, orando, y en un momento me vino una imagen. A mí el Señor a veces me habla por imágenes, son como un pantallazo que me viene en mi mente, ¿no? Y me vino una imagen donde había dos palabras, era como la portada de un libro. No sé si es porque creo que hay un libro que se titula así, pero me vino dos palabras, ¿no? Me vino crisis, Cristo. Crisis, Cristo. Y cuando me vino ese pantallazo, orando al Señor, el Señor me dio una palabra para mí en mi espíritu. Y esa palabra es la esencia de este mensaje. Normalmente la esencia o el rema del mensaje, cuando lo recibimos, lo envolvemos en todo un mensaje para poder dar la esencia, o quizá en un mensaje lo guardas para el final, pero yo quiero empezar por la esencia y luego te voy a dar el envoltorio hoy. Así que te voy a decir exactamente lo que el Señor me dijo en ese instante que yo vi esa imagen en mi mente. Él me dijo, no sé si estamos con la proyección. Él me dijo, quiero que busques estar conmigo para que aprendas a vivir en mí para poder superar toda crisis. Esa es la esencia de lo que hoy quiero contarte. Quiero que busques estar conmigo para que aprendas a vivir en mí para poder superar toda crisis. Y esa es la esencia. Y el título del mensaje es el siguiente: crisis con Cristo y en Cristo. Y vamos a analizar esa palabra crisis y vamos a también, dale para atrás, no vayas tan rápido. También vamos a ver y a estudiar esas dos preposiciones, con y en, que Pablo usa en el texto que es la base de esta enseñanza. Así que primero vamos a ir al término crisis. Mira lo que quiere decir crisis. Crisis viene del griego y está compuesto por el verbo, que es krinein, que quiere decir separación. Y lo que indica este verbo es separar, cortar, decidir. Y el sufijo sis, que quiere decir acción, o sea, sería la acción de separar, de cortar, de decidir. Es algo que se rompe. Y porque se rompe, pasa a la siguiente, mira. Es algo que se rompe. Y porque se rompe, hay que analizarlo. De ahí viene el término crítica, que significa análisis o estudio de algo para emitir un juicio. Y de ahí viene la palabra criterio, que es el razonamiento adecuado. ¿Verdad? ¿Me sigues? Así que la crisis nos obliga a pensar. Por tanto, produce en nosotros un análisis y una reflexión para tomar una decisión. Según la Real Academia Española, la crisis puede designar un cambio traumático en la vida o en la salud. También es una situación inestable, quizá peligrosa,
en lo político, en lo económico, en lo militar, etc. No sé si te suena algo esto. Estamos viviendo esos tiempos quizá ahora en este momento, tiempos donde está habiendo un cambio, todo está cambiando. Hablamos de esa nueva normalidad que es totalmente distinta a la normalidad que teníamos antes. Está cambiando algo y es importante que en ese momento, en esos cortes, en esos momentos de crisis, nosotros sepamos tener un buen criterio para tomar buenas decisiones. Y eso le convendría también a nuestros políticos y a todos aquellos que están en autoridad. Hacer una crítica, un juicio, un análisis para tener un buen criterio. Así que también puede ser, dice aquí, la definición, fíjate si no está acorde también, puede ser la definición de un hecho medioambiental a gran escala, especialmente los que implican un cambio abrupto, dice. Se llama crisis a las emergencias o a las épocas de dificultad. La realidad, hermanos, es que hoy día, con todo esto que está aconteciendo, esta pandemia a nivel mundial, con el COVID-19, la realidad es que vivimos en crisis. La realidad es que vivimos en crisis y esta crisis nos tiene que llevar a una crítica, a un momento de análisis en nuestras propias vidas para tomar una decisión con un buen criterio. Llegar a la conclusión de que estamos en crisis. No podemos, quizá, como he oído a veces, también dentro del cristianismo, oyes opiniones, oyes criterios y no podemos crear o caer en el error de un evangelio inmaduro, un evangelio con una fe presuntuosa y ajena a la realidad que estamos viviendo. De esa manera, si actuamos así, con ese criterio, no vamos a poder alcanzar a nadie, no vamos a poder llevar el mensaje a nadie. Si vivimos pisando las nubes, que parece que estamos ahí arriba siempre levitando y no tocamos con nuestro pie la tierra, no podemos bajar lo del cielo a la tierra, no podemos hacer que las personas se identifiquen con nuestro mensaje, no podemos hacer que las personas se identifiquen con Cristo. Lo que hacemos es que parece que alejamos a Cristo de la gente. No podemos ser de influencia si actuamos con un evangelio presuntuoso, un evangelio que parece que está siempre esotérico por ahí arriba por las nubes. No podemos alcanzar con nuestro mensaje a un mundo que sufre de esa manera, a un mundo que no encuentra respuestas. Necesitamos tener un buen criterio. Y el buen criterio es el criterio de Dios. El mundo está viviendo una crisis. Nosotros, la iglesia, tú y yo, estamos atravesando una crisis. Porque aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo, ¿o no? Es la realidad. Por ejemplo, hay un momento donde Israel vivió un tiempo de crisis, cuando llegaron al desierto de Parán. Y Josué y Caleb, que fueron con los otros 10 espías a espiar la tierra prometida, Josué y Caleb, con buen criterio, dieron un informe real de la situación. No fueron y dijeron, no, los gigantes no existen. No, dieron un informe real. Pero al mismo tiempo dieron un informe lleno de fe, una fe que no era una fe presuntuosa, era una fe basada en la palabra de Dios. Dios había dicho que esa era la tierra y también había dicho que la iban a conquistar. Entonces, en un tiempo que planteaba una crisis, o sea, una separación, un corte, un análisis, una decisión y un cambio para Israel, Josué y Caleb tuvieron un buen criterio. Los otros 10 no dieron el reporte adecuado. No dieron el reporte con un buen criterio. Ahora, estamos viviendo una crisis y pasando por aflicción. Pero también tenemos que estar, hermanos, escucha, tenemos que estar llenos de fe. Porque nuestro Señor Jesús dijo, en el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. Amén. Así que las crisis no solamente son a escala mundial como esta que estamos viviendo
del COVID, que vemos todas las consecuencias que está teniendo a nivel económico, a nivel de salud, a nivel de esa incertidumbre que se está creando por el futuro. Pero hay crisis también continuamente en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Hay pequeñas crisis a menor escala, ¿o no? A veces tenemos crisis todos los días. ¿Cuántos están casados? En cualquier momento salta una crisis en casa con tu esposa. Y tú tienes que tener un buen criterio. Tú tienes que tener un buen criterio para ser esposo, para ser padre, para ser hijo, para ser hermano, para ser compañero de trabajo. Porque la vida nos presenta pequeñas crisis dentro de esta crisis enorme en la que estamos, por supuesto. Así que atravesamos crisis y tenemos que saber decidir con un buen criterio. Y para ello, yo tengo que pasar tiempo con Cristo para poder tomar esas decisiones en Cristo. O sea, con su criterio. Déjame preguntarte algo. Estamos atravesando una crisis, pero ¿estamos con Cristo? Más aún, ¿vivimos en Cristo? El mundo, la gente que no conoce al Señor, los gobiernos, todo lo que estamos viendo está en crisis, pero no están con Cristo. Y mucho menos viven en Cristo. Por eso los vemos intentando, dentro de esta crisis mundial, intentando hacer un juicio, intentando analizar lo que está pasando, intentando tomar decisiones que quizá no están siendo las más adecuadas, ni están bajo un buen criterio. Claro que no. Cuando los gobiernos le dan la espalda a Dios, qué bien le vendría a nuestro gobierno mirar al cielo y decir cuál es el criterio de Dios en todo esto. ¿Cuál es el sentir de Dios en medio de esta pandemia? ¿Qué nos está intentando decir esta situación para que podamos aprender y responder con el criterio del cielo? Nosotros necesitamos, como iglesia, vivir en Cristo en medio de esta crisis y en medio de cada crisis que nos asalta en nuestro diario vivir. Y para ello necesitamos estar con Cristo. Porque dice Gálatas 3:3, mira lo que dice. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3, ¿qué he dicho? Perdón, hermanos, Colosenses 3:3, sí. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Necesitamos estar con Cristo, escondidos, para vivir en Dios. Ahora, quizás estás oyéndome y dices, ya me estás cansando con el con y con el en, ¿verdad? Ahora, yo quiero que tú veas una imagen para que entiendas que no es lo mismo con que en. Mira, la imagen para los que están en radio es de una madre con su bebé. Hay dos imágenes, una madre con su bebé y una imagen, la segunda, de la madre embarazada. La primera imagen nos refleja al bebé junto a su madre, eso es con. La segunda imagen, la mamá embarazada, su barriguita, nos refleja en. ¿Qué quiero decir con esto? Con hay dos criterios. Quizá ahora mismo muy pequeño, muy dependiente, pero conforme va creciendo, vaya que se aparece el criterio. Ya te digo yo, menudo viaje me han dado mis hijos para acá. ¿Verdad? En cambio, cuando el bebé está el criterio que se impone es el de la madre. El bebé se mueve bajo el criterio de la madre. El bebé ve por los ojos de la madre. El bebé siente, se alimenta por todo lo que hace la madre. ¿Verdad? ¿Lo estás viendo la diferencia entre con y en? Curiosamente, fíjate, meditaba en esto y es que esto es la vida natural, la vida bios. En la vida bios pasamos de ser uno a ser dos. Pero en la vida espiritual, ya sabéis que en el reino todo es al revés. El humilde es ensalzado, el débil es el fuerte. Resulta que en la vida del espíritu empezamos siendo dos y tenemos que acabar siendo uno. Es justo al revés. En la vida natural pasamos de ser uno a ser dos. En la vida espiritual, el objetivo es que pasemos de ser dos
2 criterios a uno, a ser el criterio de Dios en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Ojo, las 2 cosas son indispensables, porque el con me lleva al en. No creas que el con es menos, el con es muy necesario, porque ese con me lleva al en. Mira el texto base de la enseñanza, Gálatas 2:20. ¿Cuántos conocen este texto? Dice así: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe ¿en quién? En el Hijo, en Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Ahora, vamos a ver un poco qué es el con, o cómo yo veo este con. El con Cristo. El con Cristo, para mí, me hace ver o me hace recordar la salvación. Me hace recordar la necesidad que yo tengo de morir cada día, de identificarme con Cristo. Cuando yo estoy con alguien, bajándolo a un ejemplo, cuando yo estoy con alguien que es amable, que sabe tomar buenas decisiones, que es íntegro, ¿verdad? Y yo convivo diariamente con esa persona, ¿no pasa que quieres ser como él? Todo lo contrario cuando estás con un amargado, ¿verdad? Que estás siempre criticando, que estás siempre diciendo lo mal que va todo. Al contrario, tú no quieres estar con esa persona. Pero cuando tú estás con una persona que sabes que toma buenas decisiones, que tiene un buen criterio, que es amable, que te ama, que te cuida, tú quieres estar con. Y además, ese estar con te hace parecerte a Él. Ahora imagina a Cristo. ¿Hay alguien mejor que Cristo? ¿Hay alguien que sea la expresión de amor mayor que Cristo? ¿Hay alguien más sabio que Cristo? ¿Hay alguien mejor que Cristo? Pues si tú estás con Cristo cada día, vas a acabar siendo como Él. Vas a acabar en Él. ¿Amén? ¿Me sigue? Gloria a Dios. Así que yo necesito estar con Cristo cada día. Tú, hermano, necesitas estar con Cristo. Cuando yo me encuentro con Cristo cada día, me encuentro con su cruz, me encuentro con su obra de amor por mí, me encuentro con su misericordia, me encuentro con su salvación, me encuentro con su gracia. Y esa gracia, ese amor, ese sacrificio, eso me enamora de Él. Me enamora. Entonces también encuentro fuerza para poder morir a mi propio criterio, a lo mío, y anhelar su criterio, anhelar vivir como Él, ser uno con Él. A veces, en mi vida, hermanos, me he visto así, enfrentando situaciones, crisis, a menor y mayor escala, supuestamente estando con Cristo, pero resulta que me pasa que no avanzo, que no crezco, que no puedo vencer esa situación, porque no muero a mi viejo yo, porque está aún mi criterio y aún me pasa, porque esto sigue sucediendo, mi hermano. Esto yo lo pretendo alcanzar, no es que lo haya alcanzado, quiero alcanzarlo. Quiero la vida en Cristo, en Cristo. Parece que estoy a veces como en un tira y afloja con mi Señor, porque aún somos dos. Está mi criterio y el suyo. No sé si me entiende. Lo bueno es que Él sigue estando ahí, porque dice: yo estoy con vosotros. Amén. Yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Pero es como que aún somos dos. En ese con, aún somos dos. No logro ser uno con Él. Por eso yo necesito encontrarme con Él. Encontrarme con Él. Y en ese encontrarme con Él diario, ese encontrarme con Él me lleva a morir. A morir, como he dicho, a mi propio criterio, a mis temores, a mis frustraciones, a mi manera de ver la situación, a mi propio orgullo, a mis pretensiones, a mis propios gustos para abrazar sus gustos, a abandonar mi propia voluntad para abrazar su voluntad y su propósito. Amén. Me lleva a ver mi necesidad de Él. Me lleva a identificarme con la cruz, a identificarme con Él, a hacerme uno con Él, en definitiva. Amén. Juan decía: es necesario que yo mengüe
y que Él crezca. Con Cristo vamos menguando y Él va creciendo. Ahora, escucha bien esto en cuanto al con. Como creo que lo he dicho antes, el con es el acceso al en. ¿Qué he dicho? El estar con es el acceso a vivir en. Porque el objetivo de nuestra vida tiene que ser vivir en Cristo. Es lo que Jesús anhela. ¿Tú no sabes que esto Jesús lo anhela? No solo lo anhela, sino que se lo pidió al Padre en su oración sumo sacerdotal de Juan 17, versículo 21. Él dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén, aleluya. Jesús anhela eso. Es lo que Él le pidió al Padre. Y tú y yo tenemos que desearlo. Desear vivir en Cristo. Por eso, para vivir en Cristo, no solo hay que menguar, tenemos que morir para poder vivir en Cristo. Con Cristo, de alguna manera, menguo. En Cristo muero. Ya no está mi criterio. Como la imagen que hemos visto de la madre. Cuando estamos cuando tú estás en el vientre de tu madre y tú vas donde tu madre dice, ya no son tus decisiones, ella es la que decide por ti. Con Cristo menguo, en Cristo muero. Recuerda el texto base, con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en Cristo. Amén. El estar con es el acceso que nos permite el vivir en Cristo. El con es el acceso. Mira, te lo voy a significar con una historia. Estaba preparando este mensaje y hablando con el pastor Juan Carlos y él me ha ayudado con el mensaje y él se le encendió esta historia. Yo te la quiero contar. Porque sabes que las historias son bíblicas. Jesús fue el mayor contador de historias, de cuentos, de parábolas. Así que yo quiero, él las utilizaba, esas historias para revelarnos verdades espirituales. Y esta historia es muy sencilla. Imagina que yo estoy en Madrid, una gran ciudad. Y resulta que estoy en Madrid, en la zona norte, creo que es, de Madrid, y estoy con una situación de crisis impresionante en mi vida, porque resulta que son las 11 de la mañana y tengo que estar a las 12 en Getafe, la zona sur de Madrid. Es de vital importancia, es de vida o muerte que yo llegue antes de las 12. Resulta que me dispongo a ir hacia Getafe, pero resulta que algo ha pasado en medio de la Castellana y hay una manifestación y hay un tráfico terrible. Es literalmente imposible que yo llegue a Getafe a las 12. Y me encuentro en ese momento para mí de crisis, en el cual estoy en la puerta de un enorme edificio. Resulta que ese edificio enorme es una de las torres de ACS. Y estoy viendo ese edificio y de repente me tocan por detrás alguien que me ha visto en un estado de nerviosismo y de intranquilidad. Me doy la vuelta y resulta que es Florentino Pérez, presidente de ACS, del Real Madrid también. Y me dice, ¿qué te pasa? Me pasa que tengo esta situación, no puedo llegar a Getafe a las 12. Es imposible, me va la vida en ello. Y el presidente de ACS me dice, tranquilo, yo estoy contigo. Así que con Florentino Pérez yo entro al edificio al cual yo no podía entrar porque no tenía acceso, pero el estar con el presidente me da acceso al edificio. Con lo cual el guardia me deja entrar. Resulta que llegamos a la zona de ascensores y él me dice, no, por ahí no. Yo tengo un ascensor que va directo, que no tiene que hacer escala ni parar en ninguna planta. Así que, gracias a que voy, recuerda, con el presidente, entro a su ascensor privado que le lleva directamente a la última planta donde está su despacho.
En ese ascensor subo y voy con el presidente. Cuando subo, arriba del todo, resulta que se abren las puertas y entramos a un recibidor con una puerta enorme, que es el despacho del director, y el director, con su tarjeta de entrada, con su dedo o su huella o su retina, lo que sea, se pone delante y abre la puerta. Y yo puedo entrar a ese despacho, impresionante, porque voy, ¿con quién? Con el director o el presidente de ACS. Y entro a ese lugar y él me lleva por una escalera hacia la azotea donde hay un helipuerto y un helicóptero enorme. Y entonces el ir con me permite llegar a ese helicóptero. Y cuando ese ir con el presidente me permite llegar al helicóptero, también me permite entrar en el helicóptero. Y ese entrar en el helicóptero es el que me va a llevar mucho antes y a tiempo a Getafe. No sé si has entendido la historia, pero si quieres te la explico. El director, en este caso, es Cristo. El estar con Cristo me da acceso a un edificio, nos da acceso al cuerpo de Cristo, nos da acceso a su iglesia, nos da acceso a ese ascensor en el cual es un proceso de elevarnos hacia arriba. Es un tiempo en el cual yo estoy con Cristo, elevándome hacia las alturas. El helicóptero representa lo sobrenatural, representa otra dimensión, otra manera de vivir la crisis, que es el tráfico. ¿Amén? Entonces yo necesito estar para tener acceso al a lo sobrenatural, a la vida que tenemos en Cristo, que es la vida del Espíritu. Es una vida sobrenatural, es una vida que me hace vencer toda circunstancia. ¡Aleluya! Cuando tú y yo desarrollamos el hábito de encontrarnos con Cristo, finalmente acabamos viviendo en Cristo, viviendo una vida de altura, viviendo en otra dimensión distinta, en una dimensión que es la dimensión de Dios, donde todo es posible, donde las crisis se atraviesan de otra manera, donde todo tiene una visión celestial, donde vemos a través de los ojos de Dios, donde tenemos una visión sobrenatural y tenemos poder, unción. ¡Aleluya! Amén. Así que el con es el acceso al en. Ahora, en Cristo, vamos a pasar al en Cristo. Para mí, en Cristo es el nivel top. Es el nivel, hermanos, que yo anhelo alcanzar. Aún me falta mucho, pero yo anhelo alcanzar la vida en Cristo. ¿Por qué digo que es el nivel top? Porque mira todo lo que nos dice Pablo que tenemos en Cristo. Y tú dime a mí, viendo esto, si no necesitamos esto en medio de cada crisis. Mira, a todo lo que yo accedo en Cristo, al poder y la victoria. Filipenses 4:13, mira lo que dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otro texto, mira. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva A ver, ¿estás? Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. ¡Wow! Ahora, otra cosa que tenemos, mira. Segundo, tenemos acceso a la nueva vida, tenemos acceso a la vida del Espíritu. Dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿dónde? En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Aleluya. Dice Gálatas 3:27, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis vestido. Tú necesitas vestirte de Cristo. Aleluya. Amén. Ahora, en Cristo tengo acceso a toda la provisión. Filipenses 4:19 dice, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades. ¿A cuántas? A todas.
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. La provisión, todo está en Cristo. Amén. Ahora, ¿a qué tengo acceso en Cristo? Tengo acceso a la gracia y fortaleza. Segunda de Timoteo 2:1 dice: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Amén. Más cosas. A la paz. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. En Cristo Jesús está esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no es una paz que está condicionada a que todo esté tranquilo, sino que se manifiesta cuando todo está en crisis. Amén. Tengo acceso a la libertad. Gálatas 2:4 dice: y esto fue por causa de los falsos. Había falsos hermanos que estaban intentando llevar a los gálatas otra vez a la esclavitud de la religiosidad. Entonces Pablo les avisa y dice: hermanos introducidos secretamente que habían infiltrado para espiar la libertad, porque la tenéis, que tenemos en Cristo Jesús. Hay libertad en Cristo Jesús. Aleluya. Él nos da la libertad. Ahora, a una posición de autoridad. Efesios 2:5. Tenemos acceso a una posición. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en lugares celestiales. En Cristo Jesús. Amén. Nuestra posición espiritual es muy distinta a la natural. Tu posición como hijo de Dios espiritualmente hablando es en Cristo. Es en lugares celestiales. Es en lo alto de la torre. Amén. Gloria a Dios. Ahora, en Cristo tenemos acceso a la unidad del cuerpo de Cristo. Romanos 12:5 dice: así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. En Cristo yo formo parte del cuerpo de Cristo. En Cristo tengo hermanos, tengo una familia, tengo maestros que me enseñan, tengo padres, encuentro paternidad espiritual, encuentro consejo, encuentro una familia que se identifica conmigo y yo con ellos, y podemos alcanzar todo aquello que el Señor quiere. En Cristo tenemos unidad del cuerpo. En Cristo accedemos al amor. Romanos 8:39 dice: hola. Al amor. Romanos 8:39 dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y también Pablo se dio cuenta que dice: mi amor sea, en su salutación a los corintios, mi amor sea con todos vosotros en Cristo Jesús. ¿Dónde encontraba Pablo el amor para tratar con los carnales de Corintios? En Cristo Jesús es donde se encuentra. En Él está esa capacidad de amar aún a aquel que te está siempre metiendo el dedo en el ojo. Ahora, en Cristo, por último, tengo acceso a la sabiduría y el conocimiento. Colosenses 2:3 dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién? En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Tú necesitas sabiduría y conocimiento, hermano, para cada crisis. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Amén. Amados, yo necesito todo esto. Yo necesito todo esto en cada momento de mi vida, en cada instante de mi vida, y mucho más en tiempos de crisis. Necesito vencer. Necesito el poder de vencer con todo, de triunfar sobre toda adversidad. Necesito la vida del Espíritu, porque en la vida del Espíritu manifiesto el fruto del Espíritu, y contra tales no hay ley. Necesito provisión a todos los niveles. Necesito gracia, fortaleza. Necesito paz, libertad. Necesito tener autoridad. No solamente autoridad como iglesia para llevar el mensaje y que el mensaje llegue a lo profundo del corazón de las personas que no conocen a Cristo. Necesito autoridad en mi hogar también. Porque cuando yo estoy en Cristo, soy autoridad. Pero para estar en Cristo tengo que estar, primero, con Cristo.
Yo necesito la unidad del cuerpo. Yo necesito a mi pastor, os necesito a vosotros. Necesito formar parte. Un miembro desmembrado del cuerpo se seca, se pudre. Yo necesito la vida que corre en la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo. Y eso lo tengo en Cristo. Necesito el amor. En Cristo tengo el amor. Recibo el amor. Recibo el amor primeramente de Dios porque nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y también ese amor es el que en Cristo yo puedo manifestar a los demás. En Cristo yo necesito sabiduría, hermanos. Necesito conocimiento. Soy muy torpe, hermanos. Cuando no estoy en Cristo, fallo. Me equivoco, tomo malas decisiones. No tengo un buen criterio. Pero en Él están escondidos todos los misterios de la sabiduría y del conocimiento. ¡Aleluya! Yo necesito vivir en Cristo. Amén. Todo eso lo tenemos en Cristo. Pero ¿cuánto nos cuesta estar con Cristo, verdad? ¿Cuánta oposición tenemos? Hay todo un sistema, el sistema del mundo, que está orquestado por el diablo para sacarnos de ese para que no lleguemos al en. Y también está nuestra carne, nuestra propia concupiscencia. Pero tenemos que conquistar, hermanos. Conquista el porque el te va a dar acceso al en. Amén. Te va a dar acceso a esa vida donde somos invencibles. ¿Tú no sabes que en Cristo somos invencibles? Porque Él ya ha vencido. Cuando yo estoy accedo al en y accedo a todo lo sobrenatural, accedo a todo lo que Cristo ya ganó por mí. Él nos da la victoria en todos los niveles, sobre el pecado, sobre nuestra propia carne, sobre toda situación, sobre toda circunstancia, nos da la victoria. Pero tenemos que estar en Cristo. Y el gran problema es que a veces todo eso que hablamos con nuestra boca no se manifiesta en nuestra vida porque nos cuesta estar con Cristo. Por lo tanto, no estamos viviendo en Cristo. No vivimos en esa victoria. No estamos en el helicóptero. Estamos metidos con un Renault 5 en medio del tráfico de Madrid. Sin aire acondicionado. En agosto. Piensa un poquito, por ejemplo, en Pedro, caminando sobre la tormenta. La tormenta era esa crisis. Piensa un momento en Pedro caminando sobre la tormenta. Fíjate que mira, pensando en esto, el Pedro con Cristo le llevó a convertirse en el Pedro en Cristo en este momento. Fíjate, al estar pudo vivir en. ¿Por qué se atreve Pedro cuando ve venir a Jesús caminando sobre el mar? ¿Por qué crees tú que se atreve? ¿Por qué crees tú que le dice lo que le dice al Señor? Porque había vivido porque había estado con Cristo, había caminado con Él, había visto su poder, había visto sus milagros, había visto todo lo sobrenatural de Cristo. O sea, el estar fue lo que le motivó a Pedro a atreverse. Porque yo me imagino que cuando lo vio y vio que era Cristo, inmediatamente pensó, si Él puede, yo puedo. Pero cuidado, ojito. Si Él puede, yo puedo, pero en Él. Di la palabra. Porque Él no se lanzó. No dijo, si Él puede, yo puedo. No. Él dijo, si Él puede, yo puedo, pero en Él. Di que yo vaya a ti. Y entonces Jesús le dijo, ven. Y Pedro se bajó de aquella barca con 2 piernas. La fe y la palabra de Cristo. Y el milagro se hizo, lo sobrenatural se hizo. Y Pedro caminó sobre la tormenta, hermanos. Caminó sobre la crisis. Amén. En Cristo vivimos una vida superior. Es una vida sobrenatural, hermanos. Yo quiero vivirla. Porque no la vivo en muchas ocasiones, hermano. Yo quiero ser la iglesia del principio. Adecuada a los tiempos que vivimos, no en el siglo I, pero quiero ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Con el poder, con la unción, con lo sobrenatural. Yo anhelo ver eso, no me quiero morir sin eso. Jóvenes, quiero verlo en vosotros.
Pero para eso tenemos que estar con Él, caminar con Él, mirarle, identificarnos con Él, enamorarnos de Él, querer ser como Él para vivir en Él. Amén. Gloria a Dios. En Cristo están todos los tesoros. En Cristo está esa vida superior, hermanos. Esa vida sobrenatural. Imagina, por ejemplo, porque estamos hablando de crisis y a veces se nos va todo al COVID, pero imagina una crisis menor. Una crisis puede ser en tu diario vivir un error. Quizás has tomado una decisión, aún en tu trabajo. Quizás puede ser una nimiedad, pero has tomado una decisión en tu trabajo y te has equivocado. Has fallado. Y tu jefe te confronta con esa situación. Y tú necesitas estar en Cristo. Porque si yo estoy en Cristo, cuando llega esa pequeña crisis, he dicho, mi jefe, mi trabajo puede ser en casa, en cualquier situación en donde has fallado. Si yo estoy en Cristo, voy a tener la humildad para poder aprender de mi error y seguir avanzando. Pero si estoy en mí, yo, orgulloso, con mis temores, con mis mermas de personalidad, voy a reaccionar de una forma en donde no voy a aprender. Quizá voy a reaccionar con orgullo. Y las consecuencias a mi vida van a ser desastrosas. Por eso en cada crisis, grandes, pequeñas, necesitamos estar en Cristo. Porque en Cristo manifestamos su carácter. Manifestamos el fruto del Espíritu con sus 9 manifestaciones. Amén. Así que el mismo Pedro, fíjate, el mismo Pedro, cuando va madurando, cuando va subiendo pisos en el ascensor con Cristo, dice Jesús de Pedro, mira, Juan 21:18 dice, en verdad te digo, cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías, perico. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. ¡Wow! O sea, ya no solamente Pedro, al final cuando ya iba madurando, conforme iba madurando, ya no solamente estaba con, sino que llega un momento en donde ya está en. Ya no es Pedro el independiente, sino es Pedro el totalmente dependiente. Ya no se ciñe él, sino que otro le ciñe. Ya no va donde él quiere, sino va donde él, el Señor, quiere. Amén. Ya no está afuera, está dentro. Ya no está con, está en. Amén. Gloria a Dios. El con nos da acceso al en. Y en el en, ese en nos da acceso a esa vida sobrenatural. Piensa en lo peor que te puede pasar. A veces yo pienso eso, cuando tengo crisis pequeñitas, más grandes, digo, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Quizá la muerte puede ser lo peor, ¿no? La muerte puede ser lo peor, pero en Cristo yo he vencido la muerte. Cuando estamos en Cristo, aún la peor circunstancia de nuestra vida, en esa el peor momento de tu vida, tú tienes la victoria en Cristo Jesús. Amén. Por eso tenemos que cultivar el hábito de estar a través de nuestra vida de piedad, de buscar al Señor para estar con Él, para tener intimidad con Él a través de la oración, para buscarle en su palabra, para buscarle congregándome, viniendo a aprender y a relacionarme, a unirme al cuerpo de Cristo. Cada día yo necesito estar para vivir en. Amén. Gloria a Dios. Por eso te animo, hermano, conquistemos este hábito. Que todos puedan ver en mi vida, en cada crisis, que estoy con Cristo y que vivo en Cristo. Amén. Que mi jefe, volviendo al ejemplo, pueda ver que yo estoy en Cristo. Que yo estoy con Cristo y en Cristo. Cuando me equivoco, agacho la cabeza y digo, es verdad, me he equivocado. Tenía que haber consultado esto. Perdón. Amén. Con humildad y aprendes. Y así con tu esposa, con tus hijos,
con tu hermano, con tus compañeros. En Cristo. En Cristo. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando tú estás con Cristo y vives en Cristo, eso va a hacer que en los demás se despierte el anhelo de estar con Cristo para poder vivir como tú vives, en Cristo. Que lo vean nuestra familia, que lo vean nuestros hijos, que lo vean nuestros esposos, que lo vean nuestros hermanos en Cristo, nuestros compañeros de trabajo, como he dicho antes, que lo vea la gente, todos los que nos rodean, que vean que somos hombres que tenemos el hábito de estar con Cristo para vivir en Cristo. Hermano, escúchame, yo le doy gracias a Dios por cada una de las crisis de mi vida. Y digo, bendita la crisis. Bendita la crisis que me despertó para que yo anhelar encontrarme con Cristo cada día. Bendita la crisis que me llevó a anhelar vivir en Cristo. Bendita la crisis que me llevan a una total dependencia de Dios. ¡Aleluya! Y podemos pensar que las crisis son malas. Pero te voy a decir una cosa. Si las crisis me llevan a una mayor dependencia de Dios, gracias, Señor, por la crisis. ¡Aleluya! Yo me pregunto, ¿qué hubiera sido de mí sin todas esas crisis? ¿Qué hubiera sido de mí sin la crisis que me despertó el anhelo de la oración? ¿Qué hubiera sido de mí sin la crisis que me hizo ver lo perdido que estaba y cuánto necesitaba a Dios? ¿Qué hubiera sido de mí sin esos cortes, sin esos momentos de análisis, sin esos desprendernos, esas decisiones, esos cambios drásticos? ¿Qué hubiera sido de mí? Ahora, ese caminito que todos, en el cual todos estamos, yo he querido escenificarlo con una imagen que tiene 3 fotos. Mira, la primera, sin, representa a un hombre que aparentemente no está en crisis, que no siente necesidad de nada, que está seguro de su propia fuerza, que cree que puede con todo, que nada necesita de nadie. Ahora está el con. Este hombre, para poder caminar, necesita esa pierna ortopédica. Está con. Nosotros, conforme nos encontramos con Cristo, cada vez empezamos a ser más dependientes. Y este hombre, para caminar, necesita a Cristo, necesita estar con. Amén. Pero el final del camino es estar en, totalmente dependiente. Que Él me lleve donde Él quiera. Ya no camino yo, sino que es Él el que Él me lleva. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a ti, Señor. Amén. Así que quizá ahí puede parecer el más fuerte Él, ¿verdad? Pero seguramente el más fuerte es el que más depende de Dios y el que menos depende de sí mismo y de su propio poder. Pablo lo decía: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. ¿Por qué? Porque la fuerza no es mía, es de Él. Y yo me escondo. Pablo, todo el mensaje de Pablo es en Cristo. En Cristo. En Cristo. El pastor antes en la ofrenda ha leído varios textos donde Pablo apela a eso. Esa es la victoria que tenemos. El vivir en Cristo es nuestra victoria. Amén. Gloria a Dios. Ahora, quizá las crisis pueden venir fuerte contra nosotros. Y yo quiero que tomes esta palabra como un ánimo para ti. Para que sepas la necesidad que tenemos de encontrarnos con Cristo cada día, hermanos. Porque eso nos da acceso a esa vida donde los problemas los pasamos desde arriba y no desde abajo. Donde tenemos la victoria de Cristo, necesitamos vivir en Cristo. Las crisis, hermanos, son para llevarnos, o Dios las permite a veces, para llevarnos a una total dependencia de Él, a que estemos en sus brazos. Para eso el Señor permite muchas veces las crisis. Así que necesitamos tener un buen criterio en medio de esta crisis y en medio de las pequeñas crisis. Y el buen criterio es el criterio de Dios. Que esta crisis, escúchame, hay un dicho muy castizo que dice: tiempo de crisis, tiempo de oportunidad. Ahora yo te digo,
hermanos, que en esta crisis sea una oportunidad para vivir en lo sobrenatural de Dios, para vivir en Cristo Jesús. Amén. Ponte de pie, gloria a Dios, dale un aplauso al Señor. Amén. Amén.